Bueno, continuamos con el recorrido por Biología 1, en este caso aportando una serie de imágenes para desarrollar y complementar el tema membranas biológicas. Para esto, como motivador o iniciador, les pido, si tienen una hoja a mano, tómenla y miren el espesor. Es muy delgada, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros queremos imaginar o representar cuál es el espesor de una membrana plasmática, para igualar el espesor de una hoja necesitaríamos 1000 membranas plasmáticas adosadas. Es decir, que esa pequeña línea que separa, que le da forma e identidad a una célula y que ha marcado la diferencia en nuestro planeta, es justamente la membrana plasmática. Y tanto la composición interna de la célula, la estructura física, química de todas las células, todas sus funciones, tienen características comunes. Por tanto, la membrana plasmática en el modelo eucariota o en el modelo procariota va a conservar la misma estructura. Sí, por ejemplo, podemos decir que, en las células de las plantas, de hongos, de algas, de bacterias, de arcaea, por fuera van a tener, por fuera de la membrana plasmática, ¿sí? Van a tener una pared celular, que en el caso de las plantas es la celulosa, o en el caso de las bacterias es el peptidoglucano, ¿sí? Pero básicamente en estos organismos vamos a encontrar esas estructuras que van a contribuir a la resistencia y rigidez. Decir que la membrana plasmática decimos que es selectivamente permeable. ¿Por qué? Porque está inmersa en un entorno del que está requiriendo nutrientes, aguas, pero que también tiene que eliminar desechos. Entonces, inteligentemente tiene que habilitar y facilitar ese intercambio. ¿Y cómo puede hacer ese intercambio? Porque justamente en la estructura de esa delgada membrana van a participar lípidos y proteínas, ¿sí? Se constituyen lo que se denomina, de la década de 1970, se le denomina este modo de organización, el modelo de mosaico fluido, haciendo referencia justamente a esa característica que los componentes están en una matriz en movimientos, no están estáticos como se sostenía antiguamente. Entonces decimos que los lípidos están organizados de manera tal que constituyen una bicapa, ¿sí? Lipídica, que es lo que le proporciona la estructura a la membrana. ¿Por qué pueden organizarse en esta doble capa? Y bueno, por la característica de sus moléculas. Se dice que sus moléculas son anfipáticas. ¿Qué significa esto? Que tienen una zona polar, que es una cabeza hidrófila que atrae al agua, y tienen una zona no polar que es hidrófoba, es decir, que repele al agua. Esa es la característica de los lípidos que constituyen a las membranas. Y bueno, cómo resuelven el conflicto de las fuerzas opuestas, haciendo que las cabezas hidrófilas queden expuestas y en vinculación con el agua, mientras que las colas quedan protegidas en el interior. Pero esta bicapa es un fluido que tiene movimiento, digamos, y entonces ese movimiento y esa fluidez, ¿por qué está dada? Está dada justamente por la composición, especialmente la naturaleza de estas colas hidrocarbonadas, que cuanto más regular y compactas se encuentren, va a ser menos fluida la membrana.
Entonces, allí observamos en estas colas hidrocarbonadas que se caracterizan porque están constituidas por dos, una cola que es saturada y la otra es insaturada. En estos ácidos grasos que las constituyen, que son los que van a aumentar la fluidez, si nosotros observamos, porque debido a ese quiebre que se produce a la altura de los dobles de enlace, donde vemos ese quiebre es porque hay un doble enlace y esto genera, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Eso en todo caso va a impedir o va a dificultar que se compacten por esa restricción que hacen a la cola. En otras células, voy a pasar a otra diapositiva, en las células animales también tenemos la presencia de ¿quién? De unas moléculas cortas y rígidas, que es un esterol, el colesterol, que como vemos rellenan los espacios que separan a dos moléculas de fosfolípidos, a moléculas vecinas. Entonces, de esa manera va a tender a endurecer, a ser más rígida y deformable, en todo caso menos fluida. Por eso es que sin colesterol las membranas necesitan de una pared o algo que los contenga, que le haga una contención mecánica, que es lo que sucede, por ejemplo, con los vegetales, que no tienen casualmente colesterol. Otro aspecto a analizar y que tenemos esquematizado aquí tiene que ver con el fluido, la manera en que las moléculas que componen se desplazan en una difusión lateral. Todos esos movimientos siempre se realizan en la misma capa. Pueden rotar, pueden flexionarse. En cuanto al proceso de flip-flop, podemos decir que es un proceso que está sujeto a situaciones muy particulares. No es lo habitual. Bien, además de los fosfolípidos, ¿sí? Tenemos las proteínas. Entonces, así como la bicapa de lípidos le da la estructura, podemos decir que las proteínas también contribuyen en la organización y en la estructura, pero le dan soporte a la mayoría de las funciones. Entonces, según las funciones especiales de la membrana, vamos a tener insertas proteínas de transporte, proteínas de anclaje y conexión, de receptores, enzimáticas. Es decir, que esta diversidad va a permitir clasificarlas según su vinculación con la bicapa lipídica, las que atraviesan las dos capas, las que se vinculan solo con una monocapa, que se vinculan con el exterior, las de transmembrana, o que van a estar unidas a proteínas o a lípidos y demás. Entonces vamos a tener las proteínas intrínsecas, integrales o transmembrana, ¿sí? Que su masa se va a poder localizar a ambos lados o en un solo lado de la membrana. Y por último tenemos también para destacar los hidratos de carbono que están presentes así como las proteínas y como los hidratos de carbono y estas azúcares van a constituir el glicocálico, o sea, una protección que va a estar por el lado no citosólico, formando una capa de hidratos de carbono como una especie de cubierta que protege a la célula de agresiones químicas y mecánicas que está por fuera. Bien, y por último tener en cuenta en los principios de transporte que el proceso de difusión tiene esta representación, que es lo que estamos viendo, como si se coloca en un soluto, en un solvente, por energía cinética, las moléculas que están más concentradas van a difundir a favor del gradiente y entonces al cabo
en un tiempo vamos a tener que toda la solución va a presentar la misma concentración. ¿Qué sucede con la membrana plasmática y el agua? Recordemos que las membranas plasmáticas son permeables al agua, entonces, ¿qué va a suceder con el agua? Tiende a equiparar las diferencias de concentración de los frutos. Entonces, este proceso se lo denomina ósmosis. Si nosotros planteamos los distintos tipos de transporte, hablamos de una difusión simple, esa que acontece desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, sin ningún gasto energético, sin ningún esfuerzo, y por espacios que quedan entre las moléculas de fosfolípidos. Pero cuando hay determinado requerimiento de nutrientes o eliminación de desechos que no pueden pasar por esos breves poros o espacios que allí quedaron, bueno, van a requerir de proteínas transportadoras, ¿sí? De los canales que les habiliten determinadas proteínas transportadoras. Vamos a decir que ese transporte es pasivo, es una difusión facilitada cuando no hay requerimiento de energético. ¿Por qué? Porque eso que tenía que difundir pudo pasar por el gradiente electroquímico, desde donde estaba más concentrado hacia donde está menos concentrado. Entonces no hay un gasto de energía. Ahora bien, en algunos casos sucede que ese soluto tiene que difundir en contra del gradiente de concentración, como vemos aquí. Entonces esas moléculas van a hacer un requerimiento de energía. Por eso este tipo de transporte se lo llama activo. Hay distintos mecanismos y modalidades que pueden realizar, el tema de las bombas de sodio y demás. Y otra situación es cuando las moléculas son de mayor tamaño, y no van a poder atravesar ni por los fosfolípidos ni por las proteínas, van a requerir un movimiento general de la estructura, una deformación, ¿sí?, de la membrana para poder incorporar o para poder eliminar o para poder incorporar. En esos casos estamos hablando de un transporte en masa, donde está la fagocitosis, la pinocitosis, la endocitosis. Bueno, básicamente hasta aquí podemos, les dejo algunas ideas para que ustedes sigan profundizando sobre membrana y los mecanismos.